Como ya hemos comentado en algún vídeo anterior, la geometría descriptiva se ocupa principalmente de la resolución de problemas geométricos de cierta complejidad de una manera gráfica. Y para ello, de los sistemas de representación con los que cuenta la geometría descriptiva, el más adecuado y el más importante es el sistema diédrico. Ahora bien, también comentábamos que para resolver problemas geométricos, el sistema diédrico, lo primero que es fundamental es situar los elementos geométricos en posiciones favorables respecto a los planos de proyección. ¿Qué sucede si estos elementos pues no están dispuestos en esas posiciones favorables? Pues bien, lo que sucede es que lo primero que deberemos de hacer es situar nuestra geometría de esa manera, en esas posiciones favorables. Y para ello pues tendremos que recurrir a ciertas operaciones geométricas, de transformaciones geométricas, que nos sitúen estos objetos geométricos en esas posiciones adecuadas, favorables respecto a los planos de representación. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, pues tenemos una pirámide, aquí la tenemos vista en 3 dimensiones y aquí en sistema diédrico. Por lo que hemos visto ya, aquí pues hay algunos planos, algunas aristas de esta pirámide que están situadas en posiciones favorables respecto a los planos de proyección, al plano XY horizontal y al plano XZ, que más o menos viene a corresponderse con este plano amarillo que hemos dibujado aquí. Así, pues efectivamente, pues este plano que tenemos aquí, este plano, es el plano que está aquí a la izquierda, pues es un plano dispuesto de canto, es decir, que todo él se proyecta según una única línea en la proyección vertical. ¿Qué quiere decir eso? Pues que este plano, por lo que habíamos visto al ver los elementos geométricos fundamentales, este plano se puede medir directamente en la proyección vertical el ángulo dependiente que tiene, el ángulo que forma con el plano horizontal de proyección. Como habíamos dicho también, pues ese ángulo es también el ángulo de su recta de máxima pendiente, que aquí está dibujada en amarillo, la recta más inclinada de este plano. Y es fácil, la verdad es que es muy fácil verificar que efectivamente este ángulo está en verdadera magnitud en la proyección vertical, o sea que para ello, pues bueno, simplemente vemos que si nosotros seleccionamos esta recta de máxima pendiente y su proyección, así como el ángulo, vemos que la manera en que se está proyectando, es decir, se está proyectando paralelamente a sí mismo y por tanto el ángulo dependiente pues se conserva en la proyección vertical. Bien, hasta aquí todo bien, es decir, que este plano pues podríamos saber la pendiente que tiene esta cara de la pirámide, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es el ángulo que aquí está dibujado en verde, el ángulo que forman las aristas laterales de la pirámide, la pendiente que tienen, el ángulo que forman con el plano horizontal de proyección, ya la cosa no es inmediata. Y no es inmediata porque esta recta, esta arista de la pirámide, no es una recta que esté situada en ninguna posición favorable. Aquí la tendríamos en diédrico, en planta sería esta su proyección y en alzado sería esta. Es una recta que está situada en una posición oblicua, en una posición cualquiera, y si yo intentase proyectar este ángulo sobre el plano vertical, pues vería que el ángulo se va deformando, al no ser paralelo, es decir, al no ser esta recta, esta arista frontal, como era en este caso pues la recta de máxima pendiente. ¿Qué deberíamos hacer entonces para poder medir este ángulo en diédrico? Puesto que ahora mismo no podemos medirlo, aquí tenemos dos alternativas, pero ambas alternativas pues consisten en situar este ángulo en posición favorable respecto
al plano vertical de proyección, diría en este caso. Es decir, que situar este ángulo en una posición frontal. Claro, existiría una primera alternativa que sería coger la pirámide y girarla. Es decir, que yo podría, con AutoCAD, le digo orden girar y selecciono esta pirámide y la giro con respecto a este plano, a este eje, al eje vertical que pasa por V. Yo la giro. Bueno, ¿cuánto debería de girarla? Pues debería de girarla para situar esta arista que contiene al ángulo verde en posición frontal, es decir, que tendría que girar la pirámide 45 grados. Ponemos 45 grados y la pirámide me queda, cuando la vemos desde arriba, pues vemos que me queda el ángulo verde en la posición frontal, me queda paralelo al plano vertical de proyección. Aquí en el dibujo endiédrico, pues vemos cómo me queda la pirámide una vez que la giramos 45 grados. Y en esta posición, pues efectivamente yo ya podría medir aquí con precisión, aquí está dibujado en la parte izquierda, pero sería este ángulo beta, el ángulo que forma la arista lateral, puesto que ahora mismo ya está en una posición frontal y la proyección vertical pues se va a proyectar paralelamente a sí mismo este ángulo. Bien, esto parece una primera manera de conseguir determinar este ángulo, es decir, el girar la pirámide y situarla en la posición en que a mí me conviene. Voy a echar sin embargo para atrás, vamos a dejar la pirámide en la posición en que estaba y vamos a hablar de una segunda manera de solucionar esto. La segunda manera de solucionar este problema de determinar este ángulo sería ver la pirámide desde otra posición. Es decir, así como en esta posición primera, pues no conseguía ver este ángulo verde en verdadera magnitud, bueno, pues vamos a ver la pirámide, en lugar de verla desde la posición de la flecha amarilla, que es como la vería en esta vista vertical, verla desde la posición de la flecha verde, en la cual el plano medio de la pirámide, donde se encuentra el ángulo verde, es perpendicular a la flecha, están como en posición frontal, diríamos, ¿no? El plano medio, pues es perpendicular a la flecha, ¿vale? Esto equivale realmente a elaborar lo que llamamos una nueva vista auxiliar o cambiar el plano vertical de proyección, lo mismo da, es decir, que yo puedo coger ahora este plano de proyección y cambiarlo, en lugar de tenerlo ahí, pues lo que hago no es girar la pirámide, sino que lo que hago es girar el plano, ¿vale? O giro, pues con respecto también a cómo está eso ahí, y lo giramos, pues también 45 grados, Lo ponemos en esa posición, ¿vale? Y entonces en esa posición, pues efectivamente, yo ya cuando veo esto desde la posición de la flecha verde, es decir, veo frontalmente el nuevo plano de proyección, cuando lo veo así, pues el ángulo verde pasa a verse en verdadera magnitud. Esto es lo que se llama, como digo, pues o bien dibujar una vista auxiliar, que sería esta, o bien cambiar el plano vertical de proyección. Lo mismo va, es generar un nuevo alzado, diríamos, ¿no? Una nueva proyección vertical, lo que se ha hecho en este tercer dibujo, es decir, que nos olvidamos de la proyección vertical original y creamos una nueva proyección vertical. Esta operación es exactamente igual que la de el giro, que la de girar. Yo puedo girar la pirámide o girar mi plano vertical de proyección. Ahora bien, en este curso, porque hay otras veces que en geometría descriptiva, al estudiar el sistema diédrico, se ven con pelos y señales cada una de estas operaciones. Concretamente aquí vamos a quedarnos en ver simplemente, estudiar simplemente
este segundo procedimiento, el cambio del plano vertical de proyección. Por ser más sencillo la ejecución de este movimiento, es más sencilla que el giro de la pirámide, aunque resulte curioso, pero así es. La manera de realizar este cambio de plano, esta nueva vista auxiliar, ya la hemos visto en vídeos pasados, pues será simplemente pues llevándose la cota de los puntos, en este caso pues únicamente la cota de V, llevársela sobre la línea de referencia perpendicular a al nuevo plano de proyección que aquí pues bueno pues se ha puesto pues paralelo al plano medio de la pirámide, ¿vale? La operación de cambio de plano pues es muy sencilla de llevarla a cabo, mientras que la operación de giro es más compleja. Y es por este motivo por el que vamos a llevar a cabo pues cambios de plano, y veremos que prácticamente todas las operaciones que vamos a hacer este curso muy generalmente van a requerir de estos cambios de plano para situar, lo primero de todo, los elementos geométricos en posiciones favorables.